Estamos con el doctor Noel Brear, dirigente de la Unión Cívica Radical, que ha desempeñado cargos en el gobierno nacional radical. Nos hemos tratado en esa oportunidad, y también mi familia y la familia Brear de Simón y Danuso tienen una larga relación. Eso no impide que yo no sea radical y que él lo sea, y que seamos amigos y que podamos conversar. Esa es la democracia. Bienvenido, Noel, a nuestro programa. Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien. Noel, tenemos elecciones nacionales y provinciales. En las nacionales tenemos diputados y senadores. Yo hacía recién una composición de que la importancia de la elección de diputados nacionales, porque es donde se puede producir un cambio, mientras que el Senado no va a tener una modificación. Podrá haber uno o de un lado o uno del otro y nada más, y el kirchnerismo seguirá teniendo mayoría. Ahora Corrientes renueva un senador nacional. Tres, pero uno de oposición, digamos, ¿no es cierto? Sí. Bien, el comentario que hay en los círculos políticos es que serías postulado por la Unión Cívica Radical como senador, candidato a senador. Mira, Toto, no es que me saque el lazo, te hablo con honestidad intelectual. Es cierto que se eligen 3 senadores, y es cierto también que tenemos la posibilidad cierta de que hoy hay 2 peronistas y diríamos, y Pedro Brayar Pocar. Si ganamos las elecciones nacionales, se invertiría esa posibilidad, claro, y empezaría a haber impacto en la Cámara de Senadores, achicando la diferencia. Ese sería más o menos el esquema. Ahora, lo que nosotros no podemos hablar de qué nos gustaría hacer, qué somos, porque el sistema nuestro político, que si bien tiene 20 años, es exitoso. En primer lugar, depende de consensuar, es decir, normalmente el candidato a gobernador, la nave insignia, lleva un radical. Entonces hay que ver cómo se distribuye, cómo la boleta se hace sustentable con aliados, socios. Esto será una definición política que tiene que tomar un conjunto de hombres, claro, y de dirigentes de toda la provincia. En principio, a mí me gustaría seguir en Corrientes, pero yo soy un militante, y hoy, casualmente hoy, el nacimiento del doctor Alfonsín, clase 28 del doctor Alfonsín, es el día de la militancia del radicalismo. Yo soy un militante permanente, y en esto yo quiero decir que un candidato depende de la gente, porque si no le vota a la gente no puede ser, claro, candidato. Pero un militante depende de uno. Por eso es que en política no te pueden matar, es delito imposible. En política solo hay suicidio. El que deja de luchar, el que pierde la voluntad, el que no le da sentido, el que deja entrar el viejo, como dice la película La Mula, dice en la música: no dejes entrar al viejo que te tiene que buscar lo más tarde posible, porque hay que darle un sentido a la vida. Por eso que el militante no depende de un chistido, de alguien que te diga sape, sino depende de la voluntad de lucha, saber los roles que te tocan, tener la flexibilidad y la inteligencia de ir construyendo juntos. Y por eso que tienen una situación especial. Es una raza especial, no en términos de casta, sino en términos de templanza. Es casi, como yo siempre le llamo, es de material como la NASA, muy liviano, pero muy fuerte y de muy bajo impacto de penetración. Tiene una capacidad distinta de resiliencia. Y esto es el mérito que me parece que los militantes tienen como característica. Por eso hoy en nuestro Facebook pusimos que el militante es el que tiene que compatibilizar y tener la brújula con el interés general. Y fundamentalmente, al pesimismo de la inteligencia que normalmente la gente tiene, el militante no tiene derecho a ser pesimista. Tiene que tener lo que se llama el optimismo de la voluntad más allá de la adversidad, porque hay que modificar la realidad. Sí. Vos estabas en el gobierno nacional, ¿en qué año estuviste? Estuve en el Ministerio del Interior en el año 99. 99. Pero en 99, decíamos julio del 99, más o menos 6 meses estuve, 6 meses, hasta que fui electo diputado nacional. Claro.
Recordemos... No, un año y piquito, porque en julio lo asumí yo, y después fue en diciembre del 2000 salí diputado nacional y asumimos en enero. Me tocó la ley de convertibilidad del 6 de enero, cuando todo el país, los diputados y legisladores tuvimos que volar de urgencia para votar el 6 de enero la ley de convertibilidad, y se había elegido 5 presidentes en 10 días. Sí. La ley de acefalía, ¿no? Así es, sí. Recordemos entre los antecedentes de Noel Bellear que fue gobernador consagrado por la voluntad popular y traicionado por un elector en la época de electores. Había sistema de colegio electoral, no sé. Tenía que producirse el colegio y ocurrió lo que usted dice. Claro. Pero ese es el militante. Esto es lo que yo digo. Me llevó como 10 años con dos ruedas en la banquina y 2 ruedas en el pavimento. Es una prueba que yo pasé muy fuerte. Y me acuerdo, le voy a contar una anécdota que usted le conoce a mi madre. Mi madre estaba de viaje y le llamo y le digo, mira, está esta posibilidad. Y dice, estoy rezando para que te ocurra lo mejor, no que sea gobernador. Porque a veces uno pide lo que no corresponde, pide lo que le puede hacer mal, y entonces yo rezo para que Dios haga que ocurra lo mejor. Y cuando ocurrió lo peor, diríamos así en términos, dijo, te ocurrió lo mejor, Dios te salvó. Sí, muchas veces se Esto dice, siempre me acuerdo, sí, ella rezaba para que me ocurra lo mejor, no lo que yo pedía. Sí, uno se equivoca pidiendo a veces en contra de uno. Sí, yo le recuerdo a tu madre Dolly. Hay quienes dicen, y tal vez tengan razón, que la política destruye familias. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete en la política, yo también estuve en la política y estoy. Cuando uno se mete en la política y empieza a dar todo, la familia uno lamentablemente empieza a quedar de lado y uno no puede atender las dos cosas al mismo tiempo. Una cosa, la política nos absorbe. Pero bien, hay casos en que esto no ocurre, ¿no es cierto? No es una cuestión, pero hay quienes sostienen eso. Por eso seguramente Dolly, tu madre, quería que conserves sí, pero parecía una profeta, me dijo, yo rezo para que te ocurra lo mejor, no lo que vos estás pidiendo. Claro, así es. Bien, dentro del esquema están por reunir la Unión Cívica Radical. ¿Quiénes deciden? Ya han prorrogado los mandatos de la comisión. Están prorrogados los mandatos en diciembre, aprobados judicialmente al referéndum de la convención provincial. Al referéndum de la comisión. Y bueno, después se hace la convención en su momento y termina el proceso. Unas candidaturas, por lo menos la más importante, es un proceso largo. No se inventa de un día para otro, no es un factor sorpresa. Más o menos se va sabiendo, se hacen los bosquejos, las encuestas, el esquema viene naturalmente bien armado, ¿no? Y después falta el certificado final, que es la voluntad y el consenso institucional. Pero ya se está construyendo, diríamos, la idea, ¿no? Sí, yo creo que la única provincia de las que eligen senador ahora que puede tener una variante es precisamente Corrientes. Por eso es que hay que poner mucho el ojo, digamos, los que no somos kirchneristas, poner mucho el ojo en los candidatos, a ver si en vez de un senador podemos llegar a tener los 2 senadores. Nosotros lo que hacemos, Toto, es muy importante que la gente se recuerde, siempre votamos en momentos diferentes, porque el proyecto provincial se plebiscita anticipadamente, y donde en eso ECO y el gobierno provincial, de 14 elecciones, ganó 14. Aún en los mejores momentos del kirchnerismo, de mejores momentos, en la provincial ganó, porque en la nacional suele ocurrir que el proyecto nacional a veces le gana a ECO en términos nacionales, porque la gente diferencia totalmente bien, porque ECO tiene una magia muy especial. Primero, te permite participar sin perder tu identidad original, te permite tener visión de coalición, te permite seguir siendo peronista, pero en el proyecto provincial participar activamente,
no te da culpa porque te está garantizando imaginarios colectivos para adelante, se construye un colectivo de futuro. Y esa es la magia que tiene ECO. Tiene una capacidad de reinventarse en el tiempo, por eso aparecemos oxigenados, por eso aparecemos frescos, por eso hoy aparece un gobierno con un 80% de consenso, con una intención de voto que hace una diferencia que un candidato de la oposición antes de largar tiene que bajarse. Así es. Ahora, se da también las circunstancias en este momento de que el tema de las PASO surgió en estos días, ayer, hace 2 o 3 días, un movimiento que se llama un movimiento liberal, pero no tiene vinculación con el Partido Liberal de Corrientes, que a su vez está dividido, para mí, por lo menos en 3 partes, ¿no es cierto? Pero bueno, un tercer movimiento, que lo único que va a hacer, en mi criterio, Noel, es romper las posibilidades que tiene la oposición al kirchnerismo digamos, de impedir que tenga la mayoría en diputados. Entonces se crea un movimiento, un tercer movimiento, con personas ya gastadas en la política nacional. Yo trabajé desde la democracia progresista para la presidencia de López Murphy. Yo tengo 88. Yo no digo que López Murphy, tal vez sea menor que yo, pero que tiene arriba 80 los tiene. Es también nuestro amigo y comprovinciano Pocho cumplió 80. Digamos, 80 años cumplió Pocho. 80 cumplió Pocho. Vale. Sí. Tiene que tratar de que no le entre el viejo que le busca también. Sí, y es decir, y después hay un grupo, está bien, es posible que obtengan 2 o 3 legisladores en las grandes ciudades. En el interior no van a tener ningún éxito, mi criterio, pero van a perjudicar a lo que desde mi punto de vista entiendo que es la democracia, el ejercicio de las libertades, porque si se llega a dar la mayoría en la Cámara de Diputados a favor del kirchnerismo o peronismo, fernandismo, como se quiera llamar, la cosa se va a poner pesada. Mira, Toto, yo te voy a dar mi mensaje que fundamentalmente tengo que decirte que se hacen los grandes trazos, y los grandes trazos es, por un lado está el decisionismo. El decisionismo, ustedes saben que es una creación de Carl Schmitt, que fue un ideólogo jurídico del nazismo. Escribió la teología de la Constitución, escribió varios libros, escribió también sobre derecho internacional, y él decía que el decisionismo es lo importante de la voluntad del líder, y que la convención soberana está en la voluntad del líder, no importa las leyes. Por eso es que pudieron hacer una mutación de leyes, y eso aprendió Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, un argentino que estudió en Inglaterra, que escribió Hegemonismo, Socialismo, Individualismo, que era el asesor de Kirchner, ustedes recuerdan, La mujer y la Foutu, una experta también. Ellos creen en el decisionismo, no importa la ley es un marco de referencia. La división de poderes es una cosa vieja de la Revolución Francesa. Y lo que no entiende, como dice Umberto Eco, que la tecnología cambió todo, cambia mucho, pero hay cosas que no cambian. La cuchara, el martillo, la ley, la división de poderes. Son cosas imprescindibles que no fueron sustituidas ni por la tecnología ni por ningún país que se considere que tiene el gobierno de las leyes. Entonces acá lo que estamos discutiendo es decisionismo por un lado y república por otro lado. Y dentro de la república hay matices, y ahí tendremos que discutir quién es la nave insignia. Pero como incido con vos que habría que buscar los grandes trazos que nos diferencian en esa frontera seca que están queriendo confundirnos en que la ley es un marco de referencia, que no hay división de poderes, que se pone en cuestionamiento. La justicia funciona mal en la Argentina, pero el acceso a la justicia en general no es un problema porque los funcionarios tienen problema de apertura de juicio que funcione mal y se dan cuenta, porque se está cuestionando la naturaleza jurídica del Poder Judicial, y el Poder Judicial tiene una naturaleza jurídica distinta a lo constituyente, a lo electoral y al Poder Legislativo. El Poder Legislativo necesita mayoría para legitimarse,
El Poder Judicial es contramayoritario, no puede depender de un ojo de una elección de un día, sino depende de defender los derechos fundamentales, los derechos individuales, los derechos colectivos. La Constitución es de otra naturaleza jurídica, de ahí entonces que no se le puede exigir voto ni legitimidad en términos electorales, sino se le exige la legitimidad que tiene la defensa de los derechos humanos. Sí, ahora hay algunas cosas concretas que la provincia está esperando hace mucho tiempo. Estábamos citando en el programa el tema del puente Goya Reconquista, que está terminado, el segundo puente Corrientes Chaco, ahora el Montecasero Bella Unión, Montecasero Unión, que son también todo Garabí, todo, es decir, todo eso seguramente está en tu plan de acción en el caso de que fueras designado candidato. Mira, eso es un proyecto que está más de 20 años estamos trabajando. Se incluyó más o menos en 15 presupuestos nacionales el comienzo del puente Reconquista Goya, que en realidad es Avellaneda Lavalle, ¿no? Pero que es Goya Reconquista, se le llama. Es un puente que necesita una gran infraestructura porque son como 80 kilómetros de subpuentes y de caminos, sobre todo el 80% de la obra va del lado santafesino, pero es muy importante. El tema Garabí, el tema energético con Brasil, que es estratégico, que en realidad está en Garrucho, no en Garabí, pero se le dice la represa de Garabí. Ahí también tenemos una discusión con Misiones, porque todo el beneficio de los 15 municipios daban río arriba, y otra vez río abajo una política de abandono. Entonces nosotros en nuestra constitución provincial tenemos que no se pueden hacer grandes emprendimientos si no es ratificado por ley provincial, porque los recursos son naturales conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional, y paramos el desarrollo en la medida que Corrientes no esté garantizado anticipadamente cómo es su inserción del desarrollo en el modelo. Estamos trabajando en esa dirección. Ahora avanzó mucho en Montecasero, hubo reunión ayer de la CARU, que es el tema binacional del río, el río Uruguay, para avanzar en el tema del puente, que esto es muy importante. Salto Grande ha de tener un rol importante, y después tenemos el tema del segundo puente, que es muy importante para Corrientes Chaco, el conurbano de 1 millón de habitantes. Pero hay que decir que ese puente tiene que ser financiado por el presupuesto nacional y organismos internacionales, porque es un corredor bioceánico en el marco del Mercosur, donde Brasil lleva una gran ventaja y también Chile. A nosotros nos beneficia, pero podemos terminar como una vaca mirando el tren si no entendemos cuál es el negocio verdadero y trascendente. Pero lo que no podemos hacer nosotros es que nos den avales y nosotros somos los que tomamos la deuda. Es la nación en su conjunto, porque beneficia al corredor de lo que se llama el vial capricorniano. Y sobre todo que ahí hay una discriminación política, se le da el aval al Chaco. Sí, pero yo creo que es un error de Capitané. Claro que... Porque le dieron 700 millones y no tiene capacidad de endeudarse. Hoy Chaco debe 380 millones de dólares, con el riesgo cambiario está en default prácticamente, y Corrientes debemos, gracias a Dios, por nuestra política seria de no tener riesgo cambiario, 18 millones de dólares, donde estamos prácticamente sin endeudamiento. Y tomar una deuda de 700 millones de dólares para financiarle al Brasil, a Chile y a la nación, me parece una irresponsabilidad de Capitaní si hace eso. Sobre todo que... no sé si se entiende, necesitamos el puente, pero que pague el conjunto. Por supuesto. Es lo mismo que la hidrovía. La hidrovía en el Norte Grande, Buenos Aires, que el puerto que maneja junto con Montevideo, quiere que nosotros le hagamos en la costa que nos corresponde a Corrientes y a Formosa y así sucesivamente, paguemos nosotros el mantenimiento de la obra. Sí. Pero ese es un impuesto a la pobreza. Sí, eso tiene que pagar la nación. En estos momentos hay, digamos, un interés especial. El peaje cobra la empresa que se privatiza, 300 están en duda, y la provincia le tiene que financiar el mantenimiento de la hidrovía, pero eso es para que los barcos paraguayos pasen por acá. Así es. Algo nos cierra, no sé si me entiende. Te entiendo. Sí, la cuestión, yo lo entiendo y lo vivo. Los gobernadores plantearon ese tema adelante del presidente. Sí. Yo creo que no se ha encarado todavía con el tema en su real dimensión. Y después está todas las declaraciones de Tetamanti y de Tayana,
que ponen en duda el proceso licitatorio. Eso ya es otro tema que se está discutiendo, ¿no? El grupo de Tamanti y demás, digamos, ha quedado excluido del gobierno por el gobierno nacional. Pero prendieron la luz roja. Sí, el presidente tiene una gran inclinación para el desarrollo sobre los puertos chilenos, porque en realidad, si toda nuestra exportación de granos se produce para China, es más económico ir hacia Chile que venir a Buenos Aires. Bueno, para eso necesitamos el segundo puente, el corredor de Capricornio, porque si no nos van a querer hacer el corredor del norte. Ya está funcionando un corredor que va desde, te voy a dar una... Pasa por Bolivia y para arriba Paraguay. Sí, que pasa por arriba. Sí, y nos dejan afuera a nosotros. Y nosotros nos dejamos. Por eso es que tenemos que insistir sobre el Capricornio. Bien, quedamos para otro momento, Noel. Nos interesa conocer. Yo lo que quiero contarle cuando hablo de estas cosas, yo tengo un posgrado hecho sobre proceso de integración en la Argentina en el año 98 y soy especialista en Derecho Administrativo, me recibí hace 5 años, sigo estudiando, porque en eso todo aprendí, me enseñaron en la universidad que el conocimiento es como el medicamento, tiene fecha de vencimiento y si uno no actualiza, viene ADMAT, viene la bromatología y te saca de góndola. Así es. Ahora, vos tenés una ventaja adicional que es, tenés con quien intercambiar opiniones jurídicas y demás con tu señora que ha sido decana de la Facultad de Derecho y es una... Y es profesora de Derecho Comercial titular, ¿no? Exactamente. Sí. Ella es profesora hace más de 30 y pico años. Es muy considerada en el foro. Bien, volveremos a invitarte seguramente en cuanto se aclare un poco más esta situación política, porque tu análisis nos interesa. Ya muchas gracias y seguimos estudiando proceso de integración. Bien, vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. Banco